Bueno, ahí empezó a grabar. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Agradezco a la doctora Carolina Guerra por la predisposición, por las ganas. El TEC es una de las patologías más frecuentes que se presentan en el área de emergencia. Manejarlo, como saben todos, es fundamental. Nuestro hospital cuenta con un sistema prehospitalario, así como también un sistema hospitalario que cuenta con neuroimagen y con especialistas en el tema. La idea de esta clase es refrescar sobre el abordaje del paciente con el TEC, efectivizar el trabajo, usar correctamente la neuroimagen y obviamente la consulta al especialista, no consultarle por cada golpe en la cabeza. Lo más importante es aprender o efectivizar esto de manejar el tema, también para dar un alta y quedarnos tranquilos al momento de hacerlo. Así que bueno, sin más, lo dejo con la doctora Carolina Guerra. bueno, gracias Jonathan. La idea justamente de esta clase es esa, poderles transmitir a la gente que está dentro de, sobre todo la guardia, pero también dentro de internación, qué pacientes nosotros, sobre todo en el TEC leve, que por ahí es lo que uno genera más resquemor al mandar a la casa de alta. ¿Qué herramientas tenemos desde la guardia para tener la total tranquilidad de que lo que estamos mandando de alta se va correctamente dado de alta? Y también tener bien presente cuáles son los factores de riesgo para poder determinar qué pacientes necesiten una neuroimagen, qué pacientes no la necesitan y también poder determinar qué pacientes ingresan y qué pacientes están correctamente egresados, ¿sí? Entonces, desde la generalidad, el traumatismo encefalocraniano es la transmisión de energía al cráneo y su contenido, ¿sí? Esa transmisión de energía genera a veces una lesión física o un deterioro funcional. Por eso, con respecto a la energía mecánica que se transmite, parte de los factores de riesgo, por ejemplo, son los accidentes de tránsito donde el paciente queda eyectado del vehículo en el que venía. Es uno de los factores de riesgo que se asocia a una lesión. Tenemos que tener presente que la transmisión de energía a veces nos permite a nosotros definir qué pacientes pueden tener un riesgo mayor. La señora que se golpeó en su casa con la puerta de la alacena es muy poco probable que tenga una lesión en el contenido del cráneo, y sí es mucho más probable que ese paciente que venía en moto y salió eyectado de la moto o del parabrisas tenga algún tipo de lesión intracraneana. Así que la cuestión acá es evitar la muerte inmediata del paciente y evitar lo que es el daño secundario. Esto lo saben todos, pero lo refresco, lo que es TEC leve, moderado y grave. El leve es de un Glasgow de 14 y de 15, el moderado de 9 a 13, y el grave es 8 o igual a 8, según la escala de Glasgow, que creo que todo el mundo la maneja, la conoce completamente. Se divide en una escala donde evalúa la parte ocular, verbal y motora. Más que nada la verbal, para hacerlo más sencillo, es si el paciente está orientado, obtenemos una puntuación máxima de 5 puntos. Si logra decir frases, por más que no sean coherentes, son 4, solo palabras, sonidos o ningún tipo de respuesta, eso es lo que nos categoriza. A veces tenemos un paciente que está intubado y no podemos evaluar esta parte verbal y nos vamos a basar más que nada en la parte ocular y motora. La parte motora, en este caso, es lo más categórico en un paciente que esté intubado. Nos vamos a regir si el paciente obedece órdenes, obviamente que localiza, o tiene otro tipo de posiciones anómalas por ejemplo, tenemos pacientes con decorticación o con descerebración. También los neurocirujanos incluimos dentro de esta escala lo que es el TEC mínimo, que es un Glasgow de 15 en 15, donde no hubo pérdida de conciencia ni amnesia del episodio. En esto voy a hacer la aclaración,
no es lo mismo la amnesia del episodio que la pérdida de conciencia, son como dos cuestiones distintas. La amnesia es aquel paciente que tiene un registro en el tiempo un poquito más prolongado, que dice, por ejemplo, yo me acuerdo hasta el desayuno y después no me acuerdo nada de cómo fue el accidente. La pérdida de conciencia es algo que lo objetiva, por lo general, gente que está externa al paciente, que ve que el paciente se ha desmayado y que volvió a recuperar la conciencia. Para nosotros mucho valor no tiene si el paciente recuperó o no la conciencia. ¿En qué sentido? El que no recuperó la conciencia está en terapia y es un paciente que no va a quedar en la guardia. Y si nos están convocando porque el paciente está hablando, orientado y no hubo mayor problema con ese paciente, más que sumarlo como un factor de riesgo. Lo categorizamos como leve, el Glasgow de 14 y el de 15, cuando hay una pérdida breve de la conciencia que es menor a 5 minutos, o tenemos esa alteración que es mayor a 5 minutos, que nos habla más de una amnesia del episodio. El trauma moderado también es, para neurocirugía a veces consideramos que es moderado cuando hay una pérdida mayor a los 5 minutos, o cuando el paciente viene con alguna focalidad neurológica. El TEC grave en un Glasgow de 5 a 8 y el TEC crítico con un Glasgow de 3 y 4. No tiene mucha forma de traspolarlo esto a lo que es la práctica diaria de la guardia, es solo una clasificación como para tener en cuenta que estamos hablando de distintos grados de gravedad. Con respecto a qué nos encontramos en la tomografía, por lo general, cuando hay lo que llamamos traumatismo difuso, la mortalidad en un paciente que no tiene lesiones visibles es muy baja, y va aumentando a medida que nosotros nos encontramos con algunas cosas en la tomografía. ¿Qué nos fijamos nosotros siempre? ¿Cómo están las cisternas basales y si hay desplazamiento o no de la línea media? Pero sobre todo, las cisternas basales nos hablan. Ustedes saben que en las cisternas basales nosotros tenemos el mesencéfalo y alrededor del mesencéfalo tenemos líquido cefalorraquídeo. Y muy cerquita ahí tenemos el uncus del temporal, que es lo que va a generar que el paciente se enclave. Si nosotros tenemos poquito líquido y tenemos muy comprimidas las cisternas basales, ese paciente tiene peor pronóstico que cualquier otro paciente que tenga mucho más espacio. Y acá viene, en cuanto a TEC leve, lo que me gustaría que tengan presente, como para ustedes tener las herramientas para poder categorizar a los pacientes y poder tener la certeza de que ese paciente se está yendo a la casa como se tiene que ir o está ingresando como tiene que ingresar. Por lo general, la Sociedad Italiana de Neurocirugía, en un trabajo bastante extenso, que también ese trabajo fue aplicado en el Hospital Fernández, dividió el TEC leve en 3 grupos. En un grupo 0, que es un paciente que viene con un Glasgow de 15 en 15 y no tiene síntomas. No presenta ningún tipo de síntoma. No tiene ningún factor de riesgo. Y a ese paciente nosotros vamos a hacer una observación breve de 6 horas. Y le vamos a dar o si está todo en orden, el alta con pautas de alarma. A ese paciente ni siquiera, en algunos casos, es necesario, porque estamos hablando de que no tiene factores de riesgo, ni siquiera sería necesario la neuroimagen. En el grupo 1 son pacientes que tienen un Glasgow de 15 en 15, pero que presentan vómitos, que presentan dolor de cabeza o que tienen amnesia del episodio o que perdieron la conciencia. En esos pacientes vamos a hacer una observación más prolongada. Lo ideal acá, que no siempre se puede concretar, sería que si yo estoy viendo que el paciente está 15 en 15 y que no deteriora, hacer la tomografía recién a las 6 horas o promediando ese ingreso.
A las 6 horas, ¿por qué? Porque yo ahí termino de evidenciar todas las lesiones que pueda tener el paciente. Si hay una contusión, recién la termino de ver organizada a las 6 horas, no antes. Obviamente que a veces se hace de forma temprana porque el paciente ingresa de otra manera, y la vamos a volver a repetir a las 6 horas en el paciente que no recuperó un Glasgow de 15 en 15. Y el tercer grupo es un paciente que tiene una alteración del grado de conciencia, que un punto del Glasgow cayó por algún motivo, o no nos abre los ojos de forma espontánea, o no está orientado, o no obedece alguna orden. Algún punto del Glasgow cayó por algún motivo y a ese paciente sí le vamos a hacer al ingreso a la tomografía y lo vamos a evaluar neurológicamente, vamos a revisar qué es lo que está pasando en su examen neurológico con este paciente. Esas son las guías que les decía de la Sociedad Italiana de Neurocirugía, una guía del año 2006. Y tenemos a un paciente que está orientado 15 en 15, que puede o no tener vértigo, puede o no tener dolor de cabeza, puede tener una herida cortante en el cuero cabelludo. Esos son síntomas que pueden estar en el paciente que no implican un riesgo en sí. De hecho, cuando nosotros le damos el alta y le damos las pautas de alarma, al paciente le decimos, podés estar mareado, te puede doler donde te golpeaste, podés llegar a tener ganas de vomitar sin llegar a vomitar, y esos son síntomas frecuentes en un traumatismo encefalocraniano que no requieren de nueva consulta. Lo que nos va a generar cierta alarma es el paciente tiene pérdida de conciencia, amnesia del episodio. El dolor de cabeza no es en la zona donde se golpeó, sino que le duele toda la cabeza y el paciente está con vómitos. Esos solo van a ser dados de alta después de ser observados durante 6 horas. No requiere sí o sí un examen radiológico, ¿sí? Que está el paciente orientado, por más que tuvo pérdida de conciencia, esos pacientes que no, perdón, el paciente que no tuvo pérdida de conciencia, que no hay amnesia del episodio, lo vamos solo a observar, ¿sí? En el grupo, ese es el grupo 0. El grupo 1, sí tenemos presentes esto que estaba diciendo recién, que es la pérdida de conciencia, la amnesia del episodio, el que le duele toda la cabeza de forma difusa y que presenta vómitos, independientemente si haya una herida cortante, vértigo, ¿sí? A esos pacientes vamos a observarlos, ¿sí? Y la observación tiene que ser de por lo menos 6 horas. Requieren de una tomografía todos esos pacientes. Perdieron la conciencia, tuvieron amnesia del episodio, les duele toda la cabeza o presentaron vómitos. Después de las 6 horas de observación, acá ponen la radiografía de cráneo, la verdad que mucho valor no tiene ni para ustedes ni para mí la placa de cráneo, salvo en chicos que uno busca no irradiarlos tanto. La certeza nos la va a dar la tomografía, y si es un paciente que después de 6 horas de observación con una tomografía donde no hay lesión intracraniana, le vamos a dar el alta. El alta, y no es necesario internarlo por más que haya perdido la conciencia, por más que haya tenido amnesia, por más que le haya dolido toda la cabeza o por más que haya tenido vómitos. Si en la tomografía nosotros lo hemos observado durante 6 horas, hicimos la tomografía y hay una lesión, obviamente que es a mí a la que van a llamar en esa situación. Estos pacientes son difíciles de evaluar, ¿sí? Y requiere que nosotros hagamos un estudio. Lo de la radiografía de cráneo ya lo hablamos, y en qué casos vamos a consultar con neurocirugía. Después tenemos ya el grupo 2, donde tenemos un paciente que ya está desorientado, que perdió un punto en el Glasgow. No importa si perdió la conciencia, tiene amnesia o cefalea, el paciente ya tiene otro Glasgow distinto. A ese paciente vamos a hacerle
de inicio la tomografía y en ese paciente va a tener una observación de por lo menos 24 horas. Vamos a ver, si no hay lesión intracraneana, por lo general el paciente que tiene un Glasgow de 14, nosotros vamos a repetir la imagen a las 24 horas de haber ingresado. Si tenemos algún factor de riesgo. Por ejemplo, los pacientes que están anticoagulados, ¿sí? O los pacientes que son mayores de 65 años. A esos pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo, vamos a repetir la tomografía a las 24 horas antes del alta. Los pacientes que encontramos una lesión, al repetir la tomografía, van a hacer la consulta conmigo y nuevamente esta división en las 6 horas surge de que nosotros necesitamos ver lesiones que aparecen de forma evolutiva. Las contusiones es raro que nosotros las veamos al ingreso del paciente. Por lo general, la contusión hemorrágica aparece unas horitas después del traumatismo en un paciente que también nos da indicios porque va a estar desorientado, va a tener algún tipo de cuadro que nos permita pensar que hay algún tipo de lesión intracraneana. Entonces, lo que es TEC-leve, los que es 15 en 15 sin factores de riesgo, le vamos a dar el alta con pautas de alarma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tiene más de 65 años, está anticoagulado, se eyectó del vehículo. La caída más de 1 metro, como parámetro para que no tener que agarrar una cinta métrica o ver cuánto es 1 metro, si el lugar de donde se cayó el paciente supera su propia altura. Por ejemplo, eso sirve en pacientes pediátricos, donde no alcanzan el metro, pero si se cayó de un sillón que supera la altura del bebé, bueno, eso es un traumatismo que es un factor de riesgo para ese bebé. Si hay una enfermedad neurológica previa, si estuvo intervenido neuroquirúrgicamente, si el paciente ingresó con una intoxicación etílica o por consumo de drogas, si hubo pérdida de conciencia y amnesia es un factor de riesgo, si le duele toda la cabeza es un factor de riesgo, los vómitos es un factor de riesgo y si el paciente no es evaluable porque tiene un retraso madurativo, también es un factor para que nosotros vayamos a buscar una imagen. ¿Puede el paciente estar mareado? Sí. No es un factor de riesgo, no lo mencionamos y no es motivo para ir a buscar una imagen por ese tema. ¿Le puede doler la cabeza en el lugar donde tiene el impacto? Sí, le puede doler. No le tiene que doler toda la cabeza, solo en el lugar donde recibió mayormente el golpe. Eso para hacer una distinción en cuanto a los síntomas que suelen presentar los pacientes, que nos lleva a veces a pedir estudios o tomografías que no serían del todo necesarias en un primer momento. El paciente que está 15 en 15, pero que tiene factores de riesgo, y el que está 14 en 15, vamos a pedir la tomografía con ventana ósea. Si es normal, vamos a fijarnos de que el Glasgow sea mayor a 15, no se va a dar de alta hasta que el paciente esté con un Glasgow de 15 en 15, que no tenga déficit neurológico, que la amnesia no sea prolongada, es lo que hablamos de, lo último que me acuerdo es cuando estaba desayunando y son las 6 de la tarde, bueno, ese paciente tiene una amnesia prolongada, ¿sí? Si la cefalea no cede con tratamiento analgésico, si el paciente presenta vómitos, si sigue intoxicado o si tiene algún tipo de coagulopatía o anticoagulación, bueno, en esos casos lo vamos a internar y vamos a pedir la tomografía de control. Si no hay signos de alto riesgo, lo vamos a dar el alta. Y obviamente que si la tomografía está anormal, vamos a evaluar cuál es la conducta según la lesión que presente.
Entonces, las indicaciones de tomografía es la pérdida de conciencia de más de 5 minutos, los vómitos repetidos en el paciente que tiene más de 2 episodios de vómito, la cefalea intensa o que empezó de menos a más, la fractura que la vemos evidente o que tiene signos de fractura, ¿sí? La alteración del sensorio y el deterioro clínico durante la observación. Vamos a internar las tomografías anormales, los pacientes que no alcanzaron el Glasgow de 15 en 15 después de la observación, los pacientes que tienen factores de riesgo, que hablamos que está anticoagulado, el paciente que no logramos durante el periodo de observación estabilizarlo, a ese paciente va a ingresar. Y los que no podemos controlar en su domicilio. El paciente está solo, no tiene familia, no tiene nadie que lo observe y que pueda consultar ante algún tipo de pauta de alarma que nosotros estemos dando. Le vamos a dar el alta tras una observación adecuada al paciente que no tiene síntomas y que va con un acompañante responsable. El paciente sería ideal que venga algún familiar que lleve ese familiar las pautas de alarma para saber consultar oportunamente. Lo que habíamos hablado recién con Jonathan, que se va a presentar, es una hoja con pautas de alarma escritas, que es lo que a nosotros nos permite indicarle al paciente cuándo tiene que volver y por qué motivo. Y sobre todo también cuando no es necesario volver en algunos casos de algunos síntomas que se van a presentar después. También podemos dar instrucciones sobre qué cantidad de reposo requiere el paciente y cómo hacer un control ambulatorio. Lo que hay que evitar es dar el alta sin observación, no documentar el examen neurológico. ¿Cómo? No, perdón, llega tarde el audio. Que en los 2 escritorios de las 2 computadoras están los papelitos con las pautas de alarma, así como también en el office de enfermería, en las carpetitas se encuentran las pautas de alarma para que le den a los TEC. Por eso, cuando se le da el alta, se pone en la historia clínica, se retira al paciente con pautas de alarma y se las dan en mano y uno sabe que con eso el paciente tiene, a menos que tiene algún tipo de dirección para poder consultar nuevamente. Después lo otro es ver si el paciente tiene algún tipo de abuso de alcohol, drogas o eso. En esos casos habíamos hablado de que esos pacientes se internan, ¿sí? Así que en esos pacientes que no están con un Glasgow de 15 en 15, ingresaban al hospital. Y después hay que evitar las tomografías sin criterio, ¿sí? La tomografía, ya hablamos, que lo ideal... ¿Qué? ¿Me escuchás, Caro? Perdón, no escuché yo, ¿no? Sí, Caro, ¿me escuchás? Sí. No, tenemos Sí, te escucho, muchos casos de pacientes alcoholizados. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta porque son muy traicioneros. A veces no sabemos si están con deterioro neurológico por alcohol o porque tienen una lesión neurológica. No hay que subestimarlos, desgraciadamente. Son los más difíciles de poder controlar para hacer la tomografía, pero conviene siempre dejar la observación en guardia, por lo menos eso, hasta esos que... pacientes los consideramos dentro de un factor de riesgo. Vieron que yo les di en... Sí. Por eso, esto, esperen que lo vuelvo a mencionar, ahí tenemos los factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo, la intoxicación es un factor de riesgo. Y en ese paciente con un factor de riesgo, nosotros vamos a hacer la neuroimagen al ingreso, siempre que tengan un factor de riesgo, la vamos a hacer al ingreso. Y si el paciente no recuperó su Glasgow de 15 en 15 en un periodo de observación oportuna, es decir, le dimos tiempo suficiente a que su intoxicación etílica pasaran 6 horas y el paciente sigue con un deterioro neurológico, no solo lo vamos a ingresar, sino que vamos a repetir la tomografía ahí. Porque nosotros, tal como dijimos,
La vemos a las 6 horas. Si el paciente no recuperó su conciencia, su grado de Glasgow en 15, tenemos que repetir ahí la tomografía. Por eso son pacientes que no hay que, por más que le hice una tomografía, está normal, está alcoholizado, debe ingresar en el momento en el que terminé de hacer la tomografía y certifiqué que está normal. Ese paciente debería quedarse observado, de ser posible, en la guardia, es decir, que alguien lo esté viendo, no en una habitación solo, donde después la enfermera pasa a hacer los controles en el control de turno, sino que debería estar observado esas primeras 6 horas. Y si ese paciente desde las 6 horas no recuperó el Glasgow de 15 debería volver a repetirse la tomografía para certificar que no hay ninguna lesión. A las 6 horas es raro que más allá de las 6 horas nosotros nos encontremos con una lesión que no está visible o que realmente le genere un deterioro al paciente en la escala de Glasgow. Si ya lo certificamos con 2 tomografías, podemos estar tranquilos que ese paciente está así por la intoxicación etílica y no tanto por lo que nos está diciendo la tomografía. Sí hay algunos pacientes, pero ya en esos, por ejemplo, en las lesiones por daño axonal difuso, que muchas veces en la tomografía es bastante difícil encontrarlas, porque son lesiones microhemorrágicas, entonces no logramos ver. Bueno, en esos pacientes van a ingresar al hospital y los vamos a seguir observando, ¿sí? Y vamos a tener un control evolutivo sobre esos pacientes. Hasta que el paciente no está 15 no se debería retirar del hospital. Así que vuelvo ahí. Bueno, entonces, ¿qué pautas vamos a tener? Yo no vi las que están en la guardia, pero más que nada, si uno las dice oralmente, es que nosotros nos cueste despertar al paciente, que esté con una somnolencia excesiva, que le duela toda la cabeza, que ya lo habíamos dicho, le puede doler donde se golpeó, sí, pero no tiene que doler toda la cabeza, que el paciente tenga más de 2 episodios de vómito, que esté confuso, desorientado o con alguna conducta extraña, que presencien convulsiones, que haya debilidad en un brazo, en una pierna, que haya pérdida de equilibrio, dificultad para caminar, pérdida de visión o visión doble, o que vean salida de sangre por algún conducto como nariz u oído. Esos pacientes, por eso tienen que estar acompañados de alguien. Si nosotros lo vamos a la casa, no va a haber quien presencie si duerme demasiado, si está confuso y desorientado. Debería ir acompañado de alguien que realmente pueda acercarlo al hospital, ¿sí? De nuevo repetimos lo que son los factores de riesgo, que es los pacientes que son mayores de 65 años o los pacientes que tienen menos de 2 años, los pacientes anticoagulados, los traumatismos de alto impacto, que es el paciente eyectado del vehículo o que al caer se supera su propia altura, la caída. Se está cortando un poquito. A ver. Los pacientes que están intoxicados con alguna enfermedad psiquiátrica que no son evaluables o que tienen algún retraso madurativo, o que el paciente tenga alguna enfermedad neurológica o una neurocirugía previa. Yo muchos pacientes que he operado les digo, si hay un golpe en la cabeza,
vos tenés que consultar y hacer una tomografía en la guardia. ¿Por qué? Caro, Porque tienen Caro, mayor riesgo de generar sangrado. Caro, a ver si me escucha. Por Te voy a mandar un mensaje. que cambian las estructuras anatómicas. Bueno, en cuanto a lo que son fracturas, esto lo han visto en millones de guardias. Las fracturas de cráneo, nosotros vamos a sospechar de fracturas de base de cráneo en pacientes con equimosis palpebral, otorragia. Se recortó. Bueno, a ver. Vamos a ver que se agregue de nuevo. Espera. Yo no quería decir porque digo, a lo mejor es mi teléfono, pero no se le entiende nada. No, se ve que la imagen iba por un lado, la palabra por otro lado, se le tildó todo. Así que ahora va a volver a entrar. Ahí Valeria que levantó la mano. ¿Querías decir algo, Vale? Hola, buenas noches. No, era porque no se escuchaba bien, se cortaba mucho. Ah, ok. Les hago una consulta. Igual esto, escuché que dijeron que estaba pegado en la guardia. ¿También en las salas lo van a dejar algo para que el resto podamos tenerlo también? Es un protocolo que se utiliza para los pacientes que vienen por TEC y se solucionan ahí en la guardia. Pautas largas. Una vez que pasan a la sala, donde deberían estar un poco mejor y quedan en observación, después de ahí se lo ve Carolina o por el médico que lo evalúa, a las pautas de alarma de ahí. Pero generalmente este protocolo de papelito que se le da es para el día a día, que son bastantes. Entonces, para sacar. Ese protocolo, Ceci, hola a todos, está en la papelera del hospital, lo tenemos. También. Ah, listo, sí. Gracias. Lo podemos imprimir. Genial, dale. Está bueno. Uh-huh. Sí, tengo un par de hojas impresas. Y había chicas que no podían entrar, Silva, viste que pusieron en el grupo. Sí, no me fijé. No sé quién permite el ingreso. Pero yo estoy aceptando todos los que aparecen, los acepto. Mandale el link de nuevo. Ah, Jessy. Ahí me dice Caro que ahí se vuelve a conectar. Hola, Caro, ¿desde el celular?
Claro, el micrófono. Ahí se ve perfecto. Ahí va. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, vos sabés que Sí, ahora sí. iba el audio por un lado y las imágenes por otro, como que estabas hablando del TEC leve y ya había gente fracturada en las imágenes. Ah, bueno. Como que se había trabajado. Pero bueno, ya entendimos lo que pasó. Bueno, ahora me puse con el celular que me parece que va a ser un poquito más ágil porque la computadora no me estaba ayudando. Bueno, habíamos, ¿hasta qué parte se escuchó? Más o menos. Creo que cuando empezaste con las fracturas, no tuvimos nada de fracturas. Bueno, lo que no me permite es retroceder eso. Bueno, lo que es fracturas de cráneo, lo podemos encontrar en el TEC leve, y nos lo va a indicar el mismo paciente a veces de forma externa. Vamos a encontrar las equimosis bipalpebrales, vamos a encontrar la autorragia, vamos a encontrar pacientes con una equimosis atrás del pabellón auricular con el signo de Battle. También podemos encontrar un paciente que ingresa con una parálisis facial periférica ya de inicio, sospechamos una fractura de peñasco, las fracturas lineales y las fracturas hundimientos. Son los tipos de cuadros que nos podemos encontrar en cuanto a fracturas. Más adelante yo voy a hablar sobre todo de las fracturas hundimiento para que tengan un poquito de idea en qué casos realmente se toma algún tipo de medida. Con respecto a... Perdón, antes de empezar con el TEC moderado, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, ¿qué pasa con aquellos abuelos que tienen caídas en el baño, pero que están 15 en 15 y demás? ¿Por regla los tomografiamos a todos? Más de 65 años se tomografía. Perfecto. ¿Sí? Y la otra pregunta de los TEC leve, que están 15 en 15 y el único síntoma es el dolorcito en la cabeza del golpe. ¿Ese paciente queda sí o sí 6 horas en la guardia? A ver, se le puede dar unas muy buenas pautas de alarma, ya que las vamos a tener escritas. Realmente, la señora que consulta, porque cuando levantó la cabeza se golpeó con el filo de la alacena, no tiene ningún sentido que la dejemos 6 horas en la guardia. Perfecto. No tiene un solo factor de riesgos. Lo que habíamos hablado del mecanismo de alto impacto, no hay forma de que ese mecanismo de alto impacto, a menos que le haya justo agarrado el temporal y le haya generado una fractura hundimiento, que lo dudo, por lo general son traumatismos leves que no revisten ningún tipo de riesgo, a menos que la señora esa que se golpeó con la alacena esté justo anticoagulada. A esa sí la vamos a tomografiar. Un capítulo aparte también en esa situación, a veces los pacientes que están crónicamente antiagregados, ¿sí? No necesariamente hay una mayor indicación de tomografía, pero sí vamos a reforzar pautas de alarma en ese tipo de pacientes con traumatismos más que nada banales, que también consultan a la guardia. Porque, y el paciente que consulta a la guardia tiene una expectativa de que alguien va a hacer algo extraordinario por su golpe banal. Bueno, reforzar lo que son pautas de alarma y explicarle que la guardia está disponible para ellos, para que vuelvan a consultar en el momento que ellos lo requieran, pero que no tiene ningún tipo de indicación de tomar otro tipo de medida. Que se podrían despachar ya desde que pasaron el umbral, fueron evaluados neurológicamente, si se quiere, se les hace un buen examen neurológico y se les da el alta. No necesariamente tienen que observarse durante 6 horas. De hecho, ahí mismo les puse que no es necesario que hagamos ningún tipo, ni siquiera una placa de cráneo, no es necesario que hagamos ningún tipo de neuroimagen. Bueno, yo quería hablar algo, claro, que por ahí los pacientes añosos cuando vienen de los hogares, que es muy difícil a veces evaluar, a veces la tomografía no se ven lesiones porque están anémicos. Acuérdense, con una hemoglobina menos de 7 o menos de 8, a veces no, las imágenes, los sudurales, no se logran ver. Porque por eso eso también es una mención aparte que creo que yo a todo el médico que me preguntó por pacientes añosos que
tienen mucha atrofia y eso, la tomografía, esos pacientes se la deberían repetir sí o sí a los 15 días. Si no, o si hacen algo que se van con las pautas de alarma escrito y si hacen una focalidad neurológica o alguna síndrome confusional, obviamente que antes, pero hay subdurales que son laminares que los vemos recién a la semana, a los 15 días, y bueno, esos pacientes requieren otro tipo de control. A veces la tomografía de ingreso es completamente normal. A esos pacientes que uno sospecha que puedan llegar a ser un subdural por el grado de atrofia que tienen, bueno, esos pacientes lo tienen que mandar ya directamente con la orden para repetirse la tomografía en 15 días y me pueden ver tranquilamente a mí en consultorio con la tomografía hecha a los 15 días de que uno certifica que ese paciente no tiene ningún tipo de subdural y que puede ir tranquilamente a su casa o a su residencia geriátrica nuevamente. ¿Alguna otra duda que haya surgido con respecto a lo que es TEC leve? Aprovechen la pregunta. No, vos aclaraste lo del paciente que esté con sustancia o alcoholizado, entonces, bueno, esa era mi duda, pero está Sí, genial que los pacientes que tienen algún abuso de sustancias, alcohol, si el paciente no está 15 en 15, el paciente queda adentro del hospital. Pero sí debería quedar observado en un lugar donde alguien pueda ver si, por ejemplo, el paciente está 14 en 15 o ya un trauma moderado por el grado de alcoholización que tiene el paciente, y no sabemos si es un trauma moderado por el alcohol o porque realmente algo está pasando a nivel neurológico, bueno, ese paciente tenemos que ver qué Glasgow tiene a lo largo de las horas. Tenemos que volver a certificar si sigue siendo 14 en 15 o pasó a ser un 10 en 15. Y eso, la única forma de chequearlo, no todas las enfermeras están bien entrenadas para controlar un Glasgow. Por más buena voluntad que puedan llegar a tener, no todas lo saben chequear de forma fidedigna. Entonces eso lo mejor es dejarlo en la guardia y que el médico lo observe por lo menos hasta que el paciente haya recuperado el grado de conciencia o que sea en un horario donde a nivel hospitalario hay movimiento donde algún médico lo pueda volver a ver. Sí, no deberían ingresar alcoholizados a una habitación donde no los va a controlar nadie. ¿Sí? Consulta. A un paciente que tiene un accidente, vamos, es un TEC moderado porque te cuenta qué es lo que pasó y todo lo demás. ¿Es necesario ponerle el collar? Bueno, eso lo vamos a ver en lo que es la clase de trauma raquimedular, donde vamos a ver bien puntual en qué tipo de pacientes nosotros vamos a dejar el collar y en qué pacientes no es necesario. Si nosotros descartamos una lesión cervical, no es necesario dejar el collar cervical, ya la descartamos. Lo que yo quiero dar la clase que viene es en qué pacientes realmente lo tenemos que sospechar, que hay algún tipo de lesión. Para que ustedes tengan los elementos porque no siempre se pide de rutina lo que es columna cervical. Ni siquiera como con placa. A veces se hace el paciente que está realmente grave y no es una rutina, tampoco debería hacerlo, pero sí que ustedes tengan los elementos como para poder sospechar de qué pacientes tenemos que pensar en una lesión en la columna y tenemos que ir a estudiarlos. Y cómo vamos a usar la tabla larga, en qué pacientes y por qué motivo. Eso lo vamos a ver, después vamos a coordinar con Jonathan, no sé si será la semana que viene, pero en la clase de trauma raquimedular lo vamos a abordar más en profundidad. Sí, también ahí vamos a agregar lo que es el prehospitalario, cómo explicar a un paciente, cómo llevarlo al hospital y todo eso.
Bueno, algunas dudas más, si no continúo más que nada con un pantallazo general de todas las lesiones que podemos encontrar a nivel del cráneo y lo que es trauma moderado y grave, que no hacen tanto a la guardia porque son pacientes que van a ingresar a internación, pero sí para definir algunas cosas que les ayuda a todo el sistema de salud, ¿sí? En cuanto a lo que es el trauma moderado, por definición es un Glasgow entre 9 y 13. Vamos a hacer la tomografía y lo vamos a internar. No cabe ninguna duda que este paciente no se va a ir por sus propios medios. Si la tomografía la encontramos nosotros dentro de lo normal, que puede suceder, vamos a volver a repetir una tomografía a las 6 horas y vamos a controlar neurológicamente al paciente por lo menos cada media hora para ver que no haya un deterioro. Si entró con 13, que siga con 13 y no que nos estemos acercando a 9. Un paciente que de forma abrupta desciende 3 puntos de Glasgow, hay que repetirle urgente la tomografía, no ser estrictos con esperar a las 6 horas. Un paciente que estaba 3 en 15 y lo vuelvo a evaluar y está 10 en 15, voy y lo llevo al tomógrafo nuevamente, independientemente de la cantidad de horas o minutos que hayan pasado. La tomografía la encontramos normal o el paciente tiene una mejoría clínica que recuperó su estado de conciencia, bueno, lo terminamos de observar las 24 horas y le damos hacer una nueva tomografía previa al alta para corroborar que no haya nuevas lesiones. En los pacientes en que la tomografía nos dio anormal, obviamente que yo voy a ser la que defina si es un paciente que requiere o no de algún tipo de intervención. Y veremos si el paciente con ese Glasgow va a la sala o por su condición neurológica va a terapia. En el TEC grave nos encontramos con un paciente que tiene un Glasgow de 8 sobre 15 o menos que eso. Es un TEC grave crítico o severo, el paciente que tiene un Glasgow de 3 o 4 y la mortalidad es muy alta en ese tipo de casos. ¿Qué voy a resaltar en esto? Que a mí no me importa si el paciente tiene una extradural en la cabeza y que aparentemente hay una lesión mayormente en la cabeza. Si el paciente no fue evaluado según el ABCDE, el paciente se puede morir antes por una lesión en el vaso que por el extradural que yo le tenga que operar. Los pacientes que tienen un traumatismo encefalocraniano grave, pero que además tienen un politraumatismo, deben primero descartarse lesiones como fracturas de pelvis, lesiones en la cavidad abdominal que requieran una intervención previa a la que yo pueda llegar a dar. Si el paciente tiene un trastorno a ese nivel, el paciente conmigo no llega a quirófano. Así que una vez que estabilizamos al paciente, vamos a volver a reevaluar el Glasgow, vamos a ver si ese 8 sobre 15 sigue siendo el mismo 8 sobre 15. Si el paciente lo estabilizamos hemodinámicamente y tiene el mismo Glasgow, nos vamos a encontrar con dos situaciones. O que mejoró el Glasgow y es un TEC moderado, y lo recategorizamos, o que el paciente tiene un Glasgow menor a 8 y vamos a ingresarlo a terapia viendo qué es lo que sucede, si va para monitoreo de presión intracraneana o para intervención neuroquirúrgica. Todo esto lo vamos a definir con la tomografía. Y ahora empiezo con la parte de lo que son las lesiones que nos podemos encontrar en la cabeza, desde la piel hacia abajo, ¿sí? Lo que es el scalp, por definición es una lesión que lo que afecta es al cuero cabelludo en su anclaje, que es en la galea. Y lo que genera en este tipo de pacientes es que ese tipo de tejido se desprenda de su anclaje y obviamente que requiere algún tipo de sutura. Son lesiones que, por lo que muestro ahí, que es la vascularización que tiene el cráneo, son lesiones que sangran mucho, que vienen de dos arterias, una que es la carótida interna, con sus ramas que van a ir a la parte anterior, y de la carótida externa también surgen ramas que van a ir a la cara lateral del cráneo. ¿Qué pasa con el scalp? Que nosotros la irrigación la recibimos desde abajo,
como ven, salen desde el reborde orbitario, cercana a la oreja. Entonces, nosotros necesitamos, para mantener una buena irrigación del cuero cabelludo, que nosotros las suturas las hagamos de esta manera, y vamos a estar atentos a algunos scalp que se presentan que tienen este tipo de formato, que es como una herradura mucho más cerrada, donde la parte circulatoria se puede ver comprometida. En cuanto a las lesiones intracraneanas, nosotros nos vamos a encontrar con lesiones focales y con lesiones difusas. Las lesiones focales son el extradural, el subdural, si vemos alguna laceración o las contusiones que simulan lo que es el comportamiento de un hematoma intracerebral. Y las difusas tenemos la hemorragia subaracnoidea postraumática, el swelling o edema, que lo podemos diferenciar en la tomografía cuando, por ejemplo, nosotros vemos borramiento de todos los surcos, no podemos distinguir los ventrículos laterales, vemos que no se ve claramente lo que es sustancia gris de sustancia blanca. En ese paciente yo voy a sospechar que hay un edema. No lo veo de otra manera. No es que el paciente está con un Glasgow de 13 en 15 o de 14 en 15 y tiene edema cerebral difuso. Son lesiones que por lo general el paciente lo encontramos en coma. No es un paciente que nos va a venir hablando con un edema difuso. Porque muchas veces el paciente está confuso y dice, bueno, es por el edema cerebral. No, el edema cerebral es un paciente que está en coma. No lo encontramos de otra manera. No nos va a venir hablando, no nos va a mover un brazo de forma voluntaria, no nos va a mover una pierna. El edema cerebral es el paciente con un TEC grave y lo vemos en la tomografía como falta de surcos, como falta de diferenciación de sustancia gris y blanca, compresión de cisternas basales y compresión de los ventrículos laterales. Esos pacientes, por más que tengan una tomografía normal, nos van a indicar esos hallazgos en la tomografía que está con un edema cerebral y yo voy a ir a certificarlo con un catéter para monitorear presión intracraneana. Después tenemos los pacientes con daño axonal difuso. Tenemos muchísimos pacientes con daño axonal difuso. A lo largo de los años son incontables. El daño axonal difuso son pacientes que entran con cierto grado de coma que no está inducido y que a veces en la primera tomografía no hay mucho que nos indique que ese paciente por qué está en coma. Hay apenas algunas lesiones microhemorrágicas que a veces encontramos en sustancia blanca, pero el paciente está con un Glasgow que es menor a 8 y que no podemos encontrarle ningún tipo de explicación. Bueno, esos pacientes son los pacientes con daño axonal difuso. El daño axonal difuso es una lesión en las fibras largas que conectan lo que es neurona y con lo que es la segunda motoneurona. Ese daño se produce a nivel de lo que es la sustancia blanca y el paciente no tiene la conexión como para estimular, por ejemplo, el sistema reticular ascendente y permanecer despierto. Son lesiones que en un principio son difíciles de diagnosticar, pero que se producen al momento del impacto. No hay nada que el médico pueda hacer desde el ingreso en adelante para modificar el curso de esa, hoy por hoy por lo menos, no hay nada que se pueda hacer para modificar el curso de la lesión axonal difusa. Por eso también hay que ser muy claros con la familia en esas situaciones donde uno solo queda esperar la evolución de esa lesión y obviamente que ingresa a terapia para no sumar lesiones adicionales, que la glucemia está bien, que esté bien perfundido el cerebro, que esté bien oxigenado, todo eso ingresa a terapia, pero son pacientes que tenemos muchísimos casos porque se producen por la aceleración y desaceleración brusca del cerebro adentro de una caja cerrada como es el cráneo. Eso genera la ruptura de esas fibras en sustancia blanca, esas fibras largas, y la recuperación es muy lenta y a veces no se recupera en su totalidad porque ese tipo de pacientes, para volver a generar esa conexión en esas fibras largas,
evolucionan por lo general en un crecimiento de a 1 centímetro por mes. Entonces, de acuerdo al grado de lesión, ese paciente va a tardar muchísimo tiempo en reconectar esas fibras si es que las reconecta. Y bueno, las lesiones por isquemia, por anoxia, algunas disecciones vertebrales, de la arteria vertebral, pueden generar alguna lesión isquémica que a veces pasa inadvertida o insospechada, donde tenemos un paciente en coma, ¿sí? En las lesiones donde hubo un gran movimiento como de latigazo, lo tenemos que pensar que se pueden llegar a presentar. La conmoción cerebral, que es algo que también como concepto a veces tiene algún tipo de grado que genera confusión como concepto, es la alteración de la conciencia sin daño estructural en un paciente con un traumatismo cerrado de cráneo que recupera la conciencia de forma íntegra, que es como si nada le hubiera pasado. Esas no encontramos ninguna lesión en las imágenes. Suelen ser muy comunes en pacientes que practican deportes de alto impacto, como rugby, como boxeo, como algunos deportes como técnicas de contacto. Y estos pacientes pueden presentar síntomas posteriores, que es un síndrome postconmocional. El síndrome postconmocional puede estar con dolor de cabeza, el paciente puede costarle concentrarse, puede estar confuso, puede tener dificultad para recordar cosas, mareos, pérdida de equilibrio. Eso puede estar presente en el síndrome postconmocional y cómo se trata de forma clínica. Le duele la cabeza, le doy analgésicos, está mareado, trato los mareos y por lo general en el transcurso de un mes esos síntomas van cediendo de forma paulatina. El hematoma extradural lo conocemos todos como un hematoma que se da por fuera de la dura madre. Por lo general lo que hay es una laceración de una de las arterias que irrigan a la dura madre. También puede darse por fracturas cercanas que al romper el hueso vuelcan sangre al espacio extradural. Y más raramente lesiones en senos venosos. Lo más frecuente es en la región temporal, por eso cuando hacemos una tomografía vamos a ir bien a ver ese tipo de lesiones. Nosotros vamos a tomar algún tipo de determinación cuando los hematomas tienen un cierto volumen, ¿sí? No todos los hematomas extradurales son quirúrgicos. Nos vamos a encontrar con un paciente que perdió la conciencia y la recuperó, que esos son los cuadros como de libro, pero que está nublado, que tiene una hemiparesia, que presenta una midriasis del lado del hematoma porque se enclavó. O en algunos casos existe la hemiparesia homolateral al hematoma por un fenómeno de compresión del mesencéfalo a ese nivel. La tasa de mortalidad está directamente relacionada con el grado de conciencia con el que ingresó el paciente. O el paciente que nosotros con el extradural el ingresó consciente tiene mayor chance de recuperarse íntegramente a diferencia del que entró en coma. Lo vamos a tratar quirúrgicamente cuando el espesor supere el 1,5 centímetros o el volumen sea mayor a 30 mililitros, haya desplazamiento de la línea media o vemos que el paciente no lo podemos controlar de forma adecuada, persiste el deterioro del Glasgow y sí o sí vamos a operar todos los extradurales que estén en la fosa posterior. Estos son lineamientos generales, después la toma de decisión se hace individual sobre cada paciente. Hay algunos pacientes que se los puede esperar, hay otros pacientes que no se los puede esperar y entran a quirófano ni bien se diagnostica. Los
Subdurales agudos, no vamos a hablar de los crónicos, sino de los que están asociados al traumatismo, es la colección de sangre que está por debajo de la dura madre, que nos da esa forma de lente biconvexo, bicóncavo, perdón, y es la acumulación de sangre en esa zona. Puede tener otro tipo de lesiones asociadas, como hemorragia subaracnoidea, contusiones, y por lo general se genera por la disrupción de venas puente. En los adultos mayores, esas venas puentes suelen generar un goteo de forma continua y por eso los subdurales crónicos los terminamos viendo entre los 7 y los 14 días. Con respecto al tratamiento quirúrgico, los hematomas que superan el centímetro, los hematomas de más de 30 mililitros de volumen, que desplazan línea media o que no se pueden controlar, son como lineamientos generales. Por lo general, la decisión obviamente que es de cada paciente, donde se consideran un montón de elementos, no solo uno de forma aislada. La hemorragia subaracnoidea también es una de las cosas más frecuentes en el trauma moderado y en algunos casos pueden generar incluso vasospasmo como si se tratara de una ruptura aneurismática. Vamos a buscar mantener la presión de perfusión cerebral en estos pacientes como si se tratara de ese tipo de cuestión. En las lesiones intraaxiales nos encontramos con las contusiones. Tal como les mencioné, se comportan como si fueran un hematoma intracerebral, con distintos grados de edema a la medida que se van reabsorbiendo. Por lo general, uno tiene la misma indicación quirúrgica de evacuación que lo de un hematoma intracerebral. Va a mediar en la indicación el volumen que tenga y el riesgo de enclavamiento del paciente. Las contusiones a nivel temporal de gran volumen, en muchos de los pacientes que presentan síntomas, se evacúan de forma preventiva. En las contusiones, en algunos estudios, por ejemplo, utilizan el ácido tranexámico como para aminorar un poquito el sangrado. No es una práctica que lo usemos de forma habitual, pero es algo que se puede llegar a considerar para administrar en las primeras horas cuando el paciente ingresa. Son las lesiones más frecuentes que nos podemos encontrar, son lesiones donde las vamos a encontrar, como vemos ahí, a nivel frontal o a nivel temporal, que es donde el cerebro golpea contra la calota y por un movimiento de desaceleración. Por lo general a veces encontramos que el golpe está en la nuca y la contusión está a nivel frontal y son lesiones que se producen por contragolpe. Ahí vemos, tenemos una paciente ahora en terapia con algo bastante parecido, ¿sí? Todas lesiones a nivel frontal. Las fracturas de cráneo, tenemos fracturas hundimiento de base de cráneo, las craneofaciales que no las ve el neurocirujano. La fractura en la cara es territorio del cirujano maxilofacial. Nosotros podemos sugerir, pero eso es algo que lo ve el neurocirujano maxilofacial y bueno, las fracturas que pueden llegar a existir en pediatría. La fractura, ahí vemos fracturas de hundimiento de distinto tipo. Voy a hablar específicamente del hundimiento como para que sepan algunas cuestiones que tienen que ver con si son cerradas. Hablamos de fracturas de hundimiento cerradas donde no hay herida cortante. No vemos que el paciente tenga ningún corte en el cuero cabelludo y las abiertas tienen lesión cortante en el cuero cabelludo. Se presentan de esa manera y cuando nosotros vamos a operar una fractura hundimiento, la fractura hundimiento tiene que superar el espesor de la calota.
tiene que ser una fractura abierta, es decir, tiene una herida cortante y el hueso está expuesto, es una fractura expuesta. En los pacientes que haya una lesión de la dura madre, que vemos que por la fractura sale masa encefálica o líquido cefalorraquídeo, que supera la depresión, el espesor de la calota, a veces están desplazadas pero no llegan a superar el espesor de la calota, entonces esas fracturas no las vamos a tocar. Cuando hay una deformidad estética bastante marcada, cuando vemos que se infectó, cuando hay senos durales comprometidos, si realmente consideramos que el seno dural que está comprometido tiene, por ejemplo, un extradural asociado o estamos sospechando que está obliterando ese seno. Si no, no se toca la fractura hundimiento sobre el seno porque uno destapa eso y el paciente sangra muchísimo. Esto ya lo mencioné y bueno, las fracturas donde vemos claramente neumoencéfalo, que sobre todo, por ejemplo, las del seno frontal. Cuando hay un paciente que tiene fracturada las dos paredes del seno frontal y vemos burbujas de aire, en esos pacientes se toma conducta quirúrgica sobre el seno frontal. Las que tienen solo la pared anterior, nosotros no las intervenimos. Eso lo sigue otorrino. Y a veces si hay mucha deformidad estética se le da intervención pero solo a la pared anterior. Los síntomas indirectos, que es la otorragia, el neumoencéfalo, el signo de Batul, los niveles a nivel de los senos paranasales, ¿sí? Todo eso nos indica que la equimosis bipalpebral, el signo de mapache, también ese tipo de lesiones nos indica que hay fracturas de base de cráneo. Las craneofaciales, tal como lo mencioné, el seno frontal nosotros solo lo intervenimos o tiene alguna injerencia el neurocirujano si está comprometida la pared posterior del seno. La pared anterior sigue siendo territorio de otorrino. Y en las pacientes que tienen evidencia de neumoencéfalo, a esos pacientes los vamos a ir a intervenir. O pacientes que hagan abscesos cerebrales por la lesión del seno frontal, que hagan fístula de líquido cefalorraquídeo o que generen un quiste o mucocele. Las craneofaciales ya lo mencioné. Y por último, lo que es el daño axonal difuso, que es el movimiento de aceleración y desaceleración del cerebro de forma brusca y genera la ruptura de esas fibras largas. Es el paciente que entra en coma. Así que con esto, más que nada, era refrescar un poquito las lesiones que nos podemos encontrar, poderles dar las herramientas para que en la guardia tengan la total tranquilidad de que el paciente que está 15 en 15, que tuvo un golpe banal, lo puede mandar, que al paciente que observaron durante 6 horas, que tiene una tomografía completamente normal y que tiene un Glasgow de 15 en 15, lo pueden mandar desde la guardia, no hace falta internarlo ese paciente. Y todo lo demás entra a la guardia y tiene otro tipo de observación que es necesaria. Si quedó alguna duda o algo más que les haya surgido. Yo, Caro, tengo una pregunta para hacerte. El paciente que está con un TEC internado en la guardia tiene eventualmente dolor. Se lo trata. Claro, ¿qué hay de verdad en cuanto al tratamiento con corticoides? Porque es común que nosotros siempre hagamos diclodexa y tengo entendido que para los traumas, lo hablé con Pablo la otra vez, los traumas craneoencefálicos se evita la dexametasona. ¿Puede ser que sea así? Sí, el diclofenac nosotros en neurocirugía no lo usamos mucho. Okay. Anda muy bien para la parte muscular, pero los dolores de cabeza realmente no los calma. Para el caso que hay un dolor de cabeza, yo prefiero el ibuprofeno, el paracetamol o incluso el ketorolac antes que el diclofenac. El diclofenac, a los traumatólogos les va bárbaro con el diclofenac, a nosotros no nos resulta. El corticoide aumenta la morbimortalidad.
sobre todo en el trauma grave. Antes se usaba para tratar el edema, y se usaba incluso a altas dosis. Una dosis baja no creo que le vaya a modificar mucho, pero realmente aumenta la mortalidad por traumatismo encefalocraniano. Por eso, sobre todo en la terapia intensiva, es algo que antes se usaba pensando en que se trataba el edema. El edema que genera el trauma encefalocraniano grave es un edema difuso que es de tipo citotóxico. Entonces, al ser un edema citotóxico, no responde al corticoide, porque no es un edema vasogénico, es un edema de otra índole y no se beneficia en nada el paciente que yo le ponga un corticoide. Y poniéndole un corticoide, no en una sola dosis, sino en dosis repetidas, lo único que estoy haciendo es inmunosuprimiendo al paciente y ser un puerto de entrada para que tenga otras complicaciones. Entonces, no lo usamos. Preferimos el ibuprofeno, el paracetamol y el ketorolac. De hecho, muchos pacientes con pautas de alarma dada me preguntan, ¿qué es lo que podés tomar? Paracetamol. Pero doctora, es algo muy suave. Con eso tiene que calmar el dolor de cabeza. No debería no calmar con eso. Y todos aquellos pacientes que están con traumatismos así intraaxiales y demás que pasan eventualmente a terapia intensiva, ¿a qué paciente los impregnamos le ponemos fenitoína? Solo al que hizo convulsiones. Solo. O al que es epiléptico previo. Ok. Sí, las guías en cuanto a convulsión dice lo ideal sería hacer un electroencefalograma o que haya tenido convulsión. Eso se hace. Como no tenemos el electroencefalograma, muy complejo, si necesito convulsión, se hace la carga. Si no, dejarle 100 cada 8 sin carga tampoco sirve. Ok. Siempre ha pasado en otros lados donde, bueno, el paciente pasa terapia y el terapista, me ha pasado más de 2 o 3 veces, te pregunta, ¿le hiciste la carga de fenitoína? Con un extradural, qué sé yo. Por eso yo quería ver cómo es el protocolo ese. Sí. Las guías, no. este año, las previas ya lo habían sacado, desestimado. Pero bueno, es una cuestión de confianza a veces de cada profesional, de sentirse más seguro si tiene carga de fenitoína. Pero realmente no. Igual como decía Caro, no le pongan más corticoides a los traumas. Y cuando pasan a piso, que por ahí Gaby está acostumbrada a ponerle corticoides, sáquenselo. No. Sí. En cuanto a la fenitoína, primero que hay un montón de complicaciones que puede hacer. Por más que como experiencia médica no se les haya presentado, los síndromes de Steven Johnson, las arritmias que genera la fenitoína no son una pavada. De hecho, hasta la fenitoína se debería administrar con monitoreo cardíaco para ver que el paciente, mientras se le administra, no haga algún tipo de arritmia mientras se la está suministrando. Lo único que tenía en su momento algún criterio era para prevenir las convulsiones tempranas, y muchas veces a lo largo de mi experiencia médica me he encontrado gente que tuvo un golpe a los 18 años y que venían con 65 años y la fenitoína nadie se las había sacado. ¿Y por qué toma esto? No sé, me golpeé cuando tenía 18 años y tenían un deterioro cognitivo galopante por una fenitoína que nunca necesitaron. Hoy por hoy la única indicación es al que vos ya conocés epiléptico o el que te hizo la convulsión en el momento donde vos estás trabajando con el paciente. Vos me decís, bueno, pero el paciente, no sé, a los 2 días hizo una convulsión. Bueno, lo cargas, la tratás la convulsión, pero no lo dejas con una carga por las dudas, por si le pasa. Así que es muy poca la indicación. También hay muchas veces que me he encontrado con pacientes con fenitoína que la lesión está en fosa posterior. En la fosa posterior nosotros no tenemos corteza. Entonces no hay forma de que nosotros estemos tratando nada en la fosa posterior con una fenitoína, porque las convulsiones son de origen cortical. Entonces todo lo que tengamos supratentorial, no hay forma de que dé convulsiones. No hay ninguna necesidad de cargarlo al paciente con fenitoína.
En uno de los lugares donde yo trabajo, los neurocirujanos ni siquiera para tratamiento inicial ni nada de fenitoína. Dicen, no quieren fenitoína. No, por este motivo. Ya. Y a veces uno lo subestima, pero cuando vos tenés el paciente que te hizo una arritmia por una fenitoína que no necesitaba y la tuviste que tratar o el paciente se complicó por eso, no tiene ningún sentido. Hoy por hoy las guías no avalan el uso de la fenitoína o de algún otro anticomicial para el TEC inicial. Perfecto. Bueno, ¿alguna tiene alguna otra pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, la clase está grabada. Planeamos, si te parece, Caro, para la semana que viene, dentro del mes. Sí, no, por eso. La semana que viene no hay ningún problema. Bien. Vamos a abordar lo que es trauma raquimedular. Busqué 3 casitos de trauma raquimedular que sucedieron en el hospital como para que los podamos discutir como equipo de salud y ver qué pasó ahí y qué se puede mejorar. También me parece interesante como para que vean reflejado que no es algo que está muy lejano a nosotros ese tipo de pacientes. Y bueno, que todo médico de guardia tenga los elementos necesarios como para sospechar una lesión en columna, que a veces no siempre se logra ver, y saber qué es lo que tienen que hacer con eso. Bueno, gracias a todos por haber estado. Ni hablar, Caro, gracias, impecable la clase. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias, Caro. Chao, buenas noches.